Sí, estoy al tanto de la información, ¿verdad? Es una orden de detención de captura internacional con código rojo a partir del equipo de tareas conjuntas del Lavallato del Brasil, ¿verdad? En Sí. relación a los temas de lavado de dinero, efectivamente. Ujú. ¿Cuál es la información que manejas? ¿La fuente también es la periodística o ya manejas, senador, una fuente directa de Brasil respecto a esta orden de detención supuesta para Horacio Cartes? Yo estoy esperando ahora se comprometieron a enviarme la copia, ¿verdad? Vamos a ver, en el curso de la mañana me dijeron que me harían llegar el facsímil de la orden, ¿verdad? Y bueno, ahí en ese caso tendría un poco de acceso directo, pero con las personas que pude conversar me confirmaron esta información, a más de otras 13 o 14 personas más que estarían involucradas y que estarían acusadas y con solicitud de detención, especialmente en zonas de frontera, ¿verdad? ¿Qué Eso es conoces? lo que la Sí. información que me han pasado. ¿Qué es lo que conoces respecto a por qué se da la orden de detención de Cartes? ¿Se da porque cantó Messer efectivamente en medio de la declaración que tuvo que haber hecho? ¿O se da esto porque hubo una investigación independientemente a la declaración de Messer, senador? Bueno, ahí a mí la información que hasta el momento tengo son 2 o 3 elementos que se habían tenido en cuenta desde allá, que hacen referencia a esa orden de detención. Uno de ellos es la declaración, no sé si recordás, de aquel señor Lucio Funaro, ¿verdad? Que involucraba, en su relación premiada, involucraba como Sí. socio al expresidente Horacio Cartes y a Darío Messer en unos negocios, haciendo referencia a propiedades en común y negocios en común, ¿verdad? Que no sabía si era de forma ostentosa o si era en forma secreta, ¿verdad? Sí. El segundo tema básicamente hacen referencia al informe de la Cámara de Senadores de la Comisión Bicameral de Investigación, hacen referencia a eso. Y en tercer lugar, hacen referencia a una investigación independiente con respecto a supuesto ocultamiento de bienes en común, ¿verdad? Entonces, esos 3 elementos son los que se citan. Aún no se cita, por lo menos en la información primaria que yo tengo, no se cita ninguna declaración premiada de Darío Messer hasta el momento. O sea, Senador, no sería, perdón, Fito, no sería parte de una delación premiada siquiera todavía de esta investigación, sino una línea de documentación genuina de quienes llevan las pesquisas respecto al caso de Lavallato. Por lo menos en la referencia verbal que me han hecho de la orden de detención, ¿verdad? No hacen referencia todavía a delación premiada de Darío Messer. senador, ¿qué información tiene usted sobre las demás personas que son buscadas ahora en esta fase patrón del Lavallato? Porque hablan de 20 personas aproximadamente. ¿Serían Sí. otros paraguayos quienes también son buscados? Además de Cartes. Sí, son personas que están en territorio paraguayo y no tengo mayor información. Me dijeron que me pasarían la lista de esas personas y bueno, voy a estar pendiente un poco yo también de tener esa información para después decir exactamente de qué personas se trataría, ¿verdad? Bueno, el sobrino de Horacio Cartes era secretario de Darío Messer, es quien había intentado retirar dinero del Banco de Fomento en algún momento. No, ahí tenemos varios nombres que creo que muchos de ellos están en el informe, ¿verdad? De empresas vinculadas especialmente a Ilan Grispum y a Juan Pablo Viveros Cartes, ¿verdad? Que hay un listado de personas y de empresas que estuvieron o están vinculados con estas personas, todas ellas documentadas porque en la constitución de las sociedades y o en algunos casos con datos de las informaciones comerciales de cualquiera de estas consultoras que hay, estas personas en el mercado. Estas personas están vinculadas, ¿verdad? De esa manera, pero no sé si corresponde a esas personas, Claro. las órdenes de detención. Estos 100 millones de dólares que supuestamente
habría lavado Darío Messer en Paraguay. ¿Ustedes en la comisión bicameral llegaron a alguna conclusión, además del monto, de cómo lo habría hecho en términos financieros operativos en nuestro país? Nosotros lo que teníamos era la documentación cruzada de los los documentos, vamos a decir, de los 41 millones de dólares que habían sido, vamos a decir, trabajados, operados a partir de transferencias de estos paraísos fiscales, Sí. y en particular por el sistema bancario público y después con algunas empresas del sector privado del manejo de valores, ¿verdad? Del mercado de valores. Uh-huh. Y posteriormente, cuando vinieron aquí los fiscales brasileños, esto con quienes nosotros no habíamos podido reunirnos, pero en conferencia pública ellos habían dicho que hablaban de los 100 millones. Nosotros lo que nos consta son los 41 millones. Y lo otro que es preocupante es el hecho de que, te reitero, aquí el otro día creo que contigo conversaba también, Sí. aquí no hay una demanda, no hay un proceso judicial a Darío Messer. El único proceso que tenía Darío Messer en Paraguay era a fines de extradición. Sí. Por lo tanto, todos los bienes que obran en Senadico y que fueron objeto de comiso, ¿verdad?, por parte de la Senadico, estos van a tener que ir a Brasil porque no hay aquí ningún juicio en curso contra Darío Messer. Información confirmada a mi persona y con el ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, cuando yo le increpé con respecto a los operativos de búsqueda de Darío Messer cuando todavía no se lo encontraba, ¿verdad? Y él me decía, lo único que tengo es una orden y un juicio de extradición, más nada. Hablando del Ministerio del Interior, hablando de la Policía Nacional, esta orden de captura de la que se habla ahora contra Horacio Cartes, ¿usted confía que podría ser ejecutada en nuestro país, senador? Y yo creo que hay que ser conscientes de que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del señor el presidente, estamos hablando de una persona con mucho poder, con mucha influencia, con mucha relevancia incluso en la política nacional. Por lo tanto, creo que aquí se va a abrir un periodo complejo de debate y de resolución de esta orden. Ahora, esto una vez que esté ahí en las manos de la Policía Nacional, y en principio no tiene forma de cómo decir que no, ¿verdad? Salvo, no sé, algún manto de protección de la justicia o alguna inhabilidad de ese proceso Claro. de detención, ¿verdad? No, le preguntaba esto por los rumores que había de cómo durante el gobierno de Horacio Cartes supuestamente gerentes vinculados a Horacio Cartes manejaban la Policía Nacional. Claro, pero creo que en ese sentido lo que tenemos que ser conscientes, te reitero, Fito, yo creo que aquí se abre un panorama muy complejo, un tablero de juegos políticos, de poder y económicos muy poderosos, ¿verdad? No estamos hablando de una situación meramente, vamos a decir, de una persona cualquiera que sale su orden de detención. Tendremos que esperar un poco cuáles son las respuestas en relación a esta orden.